Hola, espero que continúes echándole muchas ganas en tu preparación para ingresar a la universidad, así que llegamos a la parte 5 de química del área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, en donde vamos a resolver las preguntas 21 a 25. Así que sin más, comencemos. Regálame un like si esto te sirve y suscríbete a mi canal para estar al pendiente de los próximos videos. Pregunta número 21. Las ecuaciones químicas nos dan información de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que intervienen en ellas por medio de signos auxiliares. ¿Qué representan los signos? Tenemos una flecha hacia arriba y un triangulito respectivamente. Bien, así que vamos a repasar cuál es la simbología más común que se utiliza en las ecuaciones químicas. Ahora, recuerda también que lo que ocurre en la realidad, es decir, cuando las sustancias químicas se transforman en otras, es un fenómeno químico, al cual también podemos llamar reacción química. Pero la forma que utilizamos para representar esa reacción química en el papel es esto que observamos aquí, que se llama ecuaciones químicas. Y aquí ya coloqué los símbolos más comunes que se suelen utilizar en una ecuación química. Bien, primero, los coeficientes estequiométricos son los que están representados aquí con letras minúsculas, y estos coeficientes estequiométricos nos pueden indicar cuántas moléculas hay de cada sustancia y también significan cuántas moles hay de cada sustancia que están interviniendo en esta reacción. Las letras mayúsculas A, B, C y D están representando las fórmulas de compuestos químicos o los símbolos de los elementos que están interviniendo en esta reacción. Los subíndices que van entre paréntesis y que llevan letras minúsculas nos indican el estado físico de las sustancias. Por ejemplo, AC está representando acuoso, S a un sólido, G un gas, L a un líquido. Ahora, puede haber flechitas como las que vemos aquí. Una flechita dirigida hacia arriba está representando un gas que se desprende y una flechita dirigida hacia abajo está representando a un sólido que se precipita, es decir, un sólido que se va al fondo del recipiente. Este triangulito, que en realidad es una letra griega, delta mayúscula, se llama calentamiento. Y también tenemos esta flechita que cuando va en un solo sentido significa produce y nos representa a una reacción irreversible. Es decir, una reacción en la que los reactivos se combinan para dar lugar a los productos, pero los productos no pueden regresarse a formar reactivos. En cambio, si esto que tenemos aquí en medio fuera una flechita en doble sentido, sería una reacción reversible, lo cual indicaría que los reactivos se transforman en productos, pero a su vez los productos se pueden regresar y regenerar a los reactivos. Entonces, estos símbolos, la flechita hacia arriba y la delta, representan el primero a un gas que se desprende y el segundo al suministro de calor o calentamiento. Así que la opción correcta es el inciso D. Ahora, pregunta 22. Basándose en la electronegatividad de los elementos presentes en la siguiente tabla, relacionar las dos columnas señalando qué tipo de enlace se formará en cada molécula. Bien, realmente tenemos dos formas de determinar el tipo de enlace que pueden presentar los elementos al combinarse entre ellos. La forma más sencilla es la que muestro en la parte de abajo. En el caso del número 1, donde se está combinando calcio con oxígeno, bien, lo que tenemos aquí es la combinación de un metal, el calcio es un metal, combinándose con oxígeno, que es un no metal, y cuando se une metal con no metal, lo que tenemos es un enlace iónico, al cual se le llama enlace electrovalente. Entonces, esto indicaría que el 1 va con el inciso A. Ahora, el compuesto número 2, tenemos el caso del potasio, que también el potasio es un elemento metálico y va combinado con cloro, pero el cloro es un elemento no metálico.
Entonces, en este caso, la combinación de metal con no metal, al igual que en el caso anterior, estaría representando también a un enlace iónico. Entonces, aquí tenemos que el número 2 también iría con el inciso A, que es un enlace iónico. Ahora, en el número 3 tenemos una mezcla de dos no metales, flúor más flúor. Cuando se unen dos no metales tenemos un enlace covalente no polar o también se le llama enlace covalente puro. Entonces, en el caso del 3, vamos con el inciso C. Ahora, en el 4 tenemos la muestra de oro con cobre, que propiamente esta no es un compuesto, sino que esto sería una mezcla, una aleación. Entonces, cuando se mezcla metal con metal, lo que tenemos es un enlace metálico. Entonces, el número 4 iría con el inciso B. Bien, como ves, en este primer proceso de solución únicamente nos estamos basando en cuál es la naturaleza de los elementos que se están mezclando. Si es metal con no metal, es iónico. Si es no metal con no metal, pero si son no metales iguales, es covalente puro. Pero si son dos no metales diferentes, sería covalente polar. Y si son dos metales unidos entre sí, sería un enlace metálico. Pero vamos a ver ahora otra opción. En esta diapositiva vamos a ver otro método para determinar el tipo de enlace que presentan los compuestos. Ya en la diapositiva anterior habíamos visto que solamente por la combinación de la naturaleza de estos elementos determinábamos el tipo de enlace. Es decir, si es metal con no metal, en los primeros dos casos mencionamos que era un enlace iónico. Si hay una forma más exacta, sin embargo, tiene una desventaja porque necesitamos los valores de electronegatividad de los elementos. Y si no te proporcionan estos valores en la pregunta, pues la única opción que tendrías sería memorizarte los valores de electronegatividad. Pero realmente esto es poco práctico porque son muchos valores de electronegatividad. Así que te recomiendo que utilices el método que expliqué en la diapositiva anterior. Sin embargo, aquí te explico este otro método para que conozcas cuáles son los criterios que se utilizan. Así que, comenzando con, si la diferencia de electronegatividad es cero, se trata de un enlace covalente puro o covalente no polar o covalente homopolar. Si la diferencia en electronegatividades se encuentra entre 0 y 1.7, se trata de un enlace covalente polar o también llamado heteropolar. Si la diferencia de electronegatividades es mayor a 1.7, se trata de un enlace iónico o un enlace electrovalente. Así que vamos a utilizar estos dos ejemplos. Vamos a ver el caso de la combinación del calcio con el oxígeno. Usando la tabla periódica, el calcio tiene una electronegatividad de 1, mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.4. Entonces, lo único que vamos a hacer es restar estos valores de electronegatividad. 3.44 menos 1 y nos da 2.44. Observa que aquí no es necesario, bueno, de hecho no se debe de hacer. Sabemos que en el compuesto hay o se mencionan aquí dos átomos de oxígeno. No vayas a multiplicar la electronegatividad del oxígeno por 2, tampoco la electronegatividad del cloro por 2, es simplemente la diferencia en electronegatividades, no necesitas multiplicar nada. Entonces simplemente 3.44 menos 1 da 2.44 y como la diferencia es mayor a 1.7 se trata de un enlace iónico. Ahora, en el caso del cloruro de potasio, el potasio tiene una electronegatividad de 0.82, mientras que el cloro tiene una electronegatividad de 3.16, así que la resta 3.16 menos 0.82 da 2.34, entonces es mayor a 1.7, confirmamos que es un enlace iónico. Ahora, en la diapositiva anterior, donde ya hicimos o identificamos los tipos de enlace para todos los compuestos que aparecen aquí, tenemos que 1 iría con A, 2 con A, 3 con C y 4 con B. Ahora,
Aquí en las opciones de respuesta, bueno, la guía oficial marca que la opción correcta es el inciso B. Sin embargo, en el inciso B observamos que está 1 con D, 2 con A, 3 con C y 4 con B. Así que en el caso 1, donde se combina calcio con oxígeno, están indicando que se trata de un enlace covalente polar, pero como acabamos de ver, realmente no es polar, es un enlace iónico. O sea que esta relación de considerar al calcio con el oxígeno, que formará un enlace covalente polar, es incorrecta. Aquí tenemos un error. Entonces, yo creo, esto es solamente una suposición realmente, que este átomo, el primer átomo, no era calcio, sino que era carbono. Pero aún así, aunque sea carbono con oxígeno, dos no metales diferentes, que de acuerdo a las reglas que te mencioné, de si es no metal con no metal y son diferentes, es covalente polar, entonces estrictamente por la geometría de la molécula no sería enlace covalente polar. O sea, aún así tendríamos un error. Entonces, bueno, considera que la respuesta correcta es esta que te estoy poniendo aquí y que hay un error en la guía oficial donde indica que la opción correcta es esta. Entonces, uno no iría con D, uno también va con A. Continuamos con la pregunta 23. ¿Con qué nombre se conoce a la combinación binaria de un elemento metálico con el oxígeno? Bien, esto también forma parte de nomenclatura y es muy sencillo. Simplemente si combinamos metal con oxígeno, lo que obtenemos es un óxido metálico, también llamado óxido básico. Por ejemplo, el caso del óxido de calcio, en donde el calcio es un metal y va combinado con el oxígeno. Así que aquí la opción correcta es el inciso C, se trata de óxidos básicos. Ahora, pregunta 24. El tipo de atracción entre los átomos determina las propiedades observadas en las sustancias. Es decir, se está refiriendo a que los enlaces químicos determinan las propiedades físicas, químicas que suelen presentar las sustancias. Si la atracción electrostática entre los átomos hay un espacio, se forman otro espacio de elevado punto de fusión y además son insolubles en agua. Bien, en la pregunta nos están mencionando fuerzas de atracción electrostática. De todos los enlaces que se conocen, las fuerzas de atracción electrostática son más características del llamado enlace iónico o enlace electrovalente, que esta fuerza de atracción entre iones que tienen carga eléctrica de signo contrario es bastante fuerte. Ahora, las sustancias que presentan enlaces iónicos también se caracterizan porque suelen formar sólidos con apariencia cristalina. Y además estos sólidos son de muy elevado punto de fusión, es decir, se requieren temperaturas muy altas para derretirlos. Ahora, generalmente las sustancias que tienen enlaces iónicos suelen ser insolubles en agua. Claro que hay excepciones. Por ejemplo, el cloruro de sodio o sal de mesa, cuya fórmula química es NaCl, es la unión de metal con no metal, es soluble en el agua y presenta enlace iónico. Pero otras sustancias, como el caso del cloruro de plata, que es metal plata unido a cloro, que es no metal, estas son insolubles en agua y también presentan enlace iónico. Entonces, lo que debe de ir en estos espacios vacíos es primero de que se trata de una atracción electrostática fuerte y que además se forman sólidos cristalinos. Entonces, la opción correcta es el inciso D. En esta tabla tenemos un resumen de las propiedades de las sustancias en función del enlace que presentan. Por ejemplo, las sustancias que presentan enlace covalente son de estructura molecular, o sea, forman moléculas, son insolubles en agua, generalmente, excepto las sustancias polares, presentan bajos puntos de fusión y de ebullición, son malos conductores de la electricidad, del calor, y se suelen presentar en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas.
Las sustancias iónicas son de estructura cristalina, son solubles en agua, algunas de ellas, no todas, presentan altos puntos de fusión y de ebullición, conducen la electricidad cuando se ionizan o cuando se disuelven, no se pueden disolver en solventes orgánicos como el éter de petróleo. Ahora, las sustancias metálicas también tienen estructura cristalina, pero estas no son solubles en agua y sin embargo sí se pueden disolver en ácidos y algunos todavía se requiere aumentar mucho la temperatura para lograr disolverlos y estos presentan altos puntos de fusión y de ebullición, son buenos conductores de la electricidad y además prevalece el estado sólido. Entonces, es el resumen de las propiedades. 25. Relacionar correctamente las siguientes funciones químicas con su respectiva fórmula. Bien, en la 1 tenemos al SO4, en la 2 FSL, en la 3 FeOH2 y en la 4 H2CO3. Hay que identificar de qué tipos de compuestos se trata. Bien, en el primer caso, que es la combinación de azufre con oxígeno, se están combinando un no metal, que es el azufre, con el oxígeno, que también es un no metal, pero la combinación de no metal con oxígeno forma a un óxido no metálico, al cual también se le llama anhídrido. Entonces, este iría con el inciso B. En el caso del FeSL, que sería la combinación de metal con no metal, lo que tenemos es una sal binaria. Las sales binarias siempre se forman así. Entonces 2 iría con A. En la 3 tenemos un metal que es el hierro con el OH, que es un hidróxido o base, y lo que tenemos aquí es entonces que 3 va con el inciso D. Y finalmente H2CO3, que es hidrógeno combinado con no metal y oxígeno. Se trata de un oxiácido, entonces 4 va con el inciso C. Así que la opción correcta sería el inciso B, 1 con B, 2 con A, 3 con D y 4 con C. Bien, aquí una aclaración en las fórmulas que están proporcionando. Todos los elementos tienen determinados números de oxidación, que serían los más comunes. Algunos de ellos pueden presentar otros números de oxidación aparte de los que suelen aparecer en la tabla periódica. Debido a esta situación tenemos aquí pues el caso de unas fórmulas un poco raras. Por ejemplo, en el primero, en el SO4, está el oxígeno. Hay 4 átomos de oxígeno combinados con un átomo de azufre. Ahora, realmente el azufre pues tiene como números de oxidación más comunes -2, 4 y 6. Entonces, si lleva 4 átomos de oxígeno, esto implicaría que el número de oxidación del azufre sería +8, lo cual no es un número de oxidación común. Entonces, en esta guía oficial realmente no sé si quisieron ilustrar aquí una fórmula poco común para el azufre, donde trabaja con un número de oxidación poco común. La misma situación se presenta en el caso del segundo compuesto, la combinación de hierro con cloro. Cuando el cloro va al final, su número de oxidación es -1, lo cual implicaría que el hierro tiene número de oxidación +1. Este también es raro, este número de oxidación, porque los más comunes son +2 y +3. En el caso del tercer compuesto, hay un 2 aquí, pero aquí hizo falta un paréntesis. El OH debe de escribirse entre paréntesis para indicar que el 2 está multiplicando a todo este ion. O sea que esta fórmula pues estaría incorrecta. Entonces, salvo esas observaciones, pues la opción correcta aquí es el inciso B. Bien, pues espero que este video te haya servido. Espero que me acompañes en el próximo video. Así que hasta pronto. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal.